Ok, entonces estábamos acá, ¿verdad? Para sacar el trabajo de la turbina necesitamos saber primero cuánto es H6. Entonces, si nosotros nos devolvemos a nuestro diagrama, nos damos cuenta que en la línea 6 no nos dan esa entalpía 6, ¿verdad? Que necesitamos. ¿Cómo vamos a determinar esa entalpía 6? Lo vamos a determinar a través de que ya sabemos que nuestro sistema es una mezcla. ¿Cómo sabíamos que nuestro sistema era una mezcla? Porque tampoco nos lo decían explícitamente en el ejercicio. Es porque tenemos una calidad. Siempre que nosotros nos mencionen una calidad, tenemos una mezcla. Porque recuerden que en una de las primeras clases habíamos dicho que el menor valor de la calidad era 0 y el mayor era 1. Y que solamente tenía sentido hablar de mezcla, de calidad cuando estábamos en región de mezcla. Y en esa primera clase también les había enseñado esto que tengo por acá. Les había enseñado este resumen. Para ver dónde está. Acá. Entonces les había enseñado este resumen que fue el que ustedes han estado utilizando, supongo, para determinar si algo es un vapor sobrecalentado, un líquido comprimido. Y entonces en este resumen habíamos hablado acá de la calidad. Recuerden que aquí está, ¿verdad? Que es una calidad siempre que tengamos una mezcla líquida, o sea, que siempre que tengamos calidad es una mezcla líquido-vapor y que nosotros íbamos a poder determinar las propiedades a través de estas fórmulas que tenemos acá. Entonces vemos que aquí está la fórmula para calcular la entalpía. Entonces voy a llevarme esta fórmula para el otro lado para ir a determinar esa entalpía. Esta fórmula solamente la podemos utilizar si estamos en región de mezcla. ¿Por qué? Porque vean que me piden la calidad. Este X que está acá es la calidad y solamente tiene sentido hablar de calidad en región de mezcla. Ok, entonces tenemos esta fórmula. Ahora sí, voy a aplicarle esto para determinar la entalpía en 6. Entonces esto va a ser H6, la calidad en la línea 6, el valor de la entalpía del vapor saturado, 1 menos la calidad que tiene mi línea 6, por la entalpía de mi líquido saturado. Ahora, ¿dónde voy a ir a buscar yo este Hg y este Hf? Porque vean, ocupamos H6, ya sabemos que la calidad de mi sistema es 0,92, bueno, no de mi sistema, en la línea 2, pero ocupamos Hg para sumarlo luego con 1 menos 0,92 que va a multiplicar a Hf. Este Hg y este Hf lo vamos a ir a buscar a las tablas termodinámicas de saturación. ¿Por qué? Porque estamos en región de mezcla. Específicamente a la temperatura o presión que me están dando. Entonces vean que aquí me estaban dando que la presión era de 10 kilopascales. Entonces me vengo a las tablas, busco en las de saturación, agua saturada, estos son megapascales, están en kilopascales. Acá lo tenemos, agua saturada, primero que nada verificar eso. ¿Por qué? Porque estamos en región de mezcla a una presión de 10 kilopascales y entonces aquí tenemos la entalpía y la entalpía ocupamos la del líquido saturado y la del vapor saturado, que son el HF y el Hg. Entonces esos valores van a ser estos dos, 191,81 y 2584,6 para el vapor saturado, 2584 para el líquido saturado, 191. Ambos valores son de entalpía leídos a la presión a la cual está mi línea. Vean que la presión a la cual está mi línea son 10 kilopascales. ¿Todos claros con esa búsqueda? ¿Sí? Ok. Entonces tendríamos acá por el Hg, pero el Hg eran 2584,6 y el Hf, que es el que tenemos que poner aquí a multiplicar, era 191,81. Y eso nos da H6. Cuando metemos todo eso en la calculadora nos da 2393 kilojulios entre kilogramos. Entonces vean que ya tenemos ese H6 que andábamos buscando para poder determinar el trabajo de la turbina. Entonces ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues copiar otra vez la fórmula anterior, pero utilizando ese valor de H6 que representa la entalpía en la línea 6. Entonces
Borro esto y voy a copiar lo que es ese valor. Que ese valor corresponde a 2393 kilojulios entre kilogramo. Y ahora sí, ya podemos meter toda la calculadora y así es como determinamos que el trabajo en la turbina serían 24.805 kilowatts. Ok. Y ya estaríamos dando respuesta a esa otra pregunta que nos estaban planteando. ¿Cómo lo vieron? No es tan complicado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedes subir esa presentación con... Ah, sí, yo les voy a subir la presentación con las anotaciones. ¿De dónde es que sale el 0,92? El 0,92 es la calidad que ya en el ejercicio me planteaban que tenía la línea 6. Entonces, si no nos dan calidad, ¿cuándo nos la usamos? Si no le dan calidad, lo hacemos como lo hicimos aquí. Con la presión y la temperatura, fuimos a buscar cómo estaba y si es un vapor sobrecalentado, vamos a leer directo de tabla. Entonces, ¿Pero cuánto entró? 24.805. Entonces, para poder tener las cifras solamente puede que sea una mezcla. ¿No? Se puede... Ok, primero tenemos que definir cómo está el sistema. Si está como una mezcla, entonces utilizamos esta fórmula, utilizando la calidad que tenga en la línea. Pero, por ejemplo, si nosotros pensemos lo siguiente, pensemos que este valor de 3.404 no me lo dieron y yo tengo que irlo a buscar. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Con esta presión y esta temperatura, determino cómo está el sistema. Ya lo habíamos hecho y habíamos dicho, ok, está como un vapor sobrecalentado. Entonces, yo me iría a las tablas de vapor sobrecalentado. Acá está vapor de agua sobrecalentado, buscaría la presión que serían 5.000 kilopascales a 490, entonces serían 5 megapascales. Acá está. Recuerden que no teníamos 490, entonces tendría que venir a interpolar, pero vea que aquí la tercera columna es H, es entalpía. Entonces yo vendría a interpolar entre estos dos valores. 3.316 y 3.433 lo interpolaría para saber cuánto es el valor de la entalpía a 490 grados. Que de hecho eso es lo que van a tener que hacer ustedes en el proyecto final, porque en el proyecto final yo no les doy entalpías. Les di las entalpías para ir un poquito más rápido y que vean la metodología. Creo que entonces ahí digamos, la Y sería H, en la fórmula de... Exacto, la Y sería H. Correcto. ¿Todos claros con eso? Entonces, está la opción de que les dé que es un vapor sobrecalentado, entonces vendrían a las tablas de sobrecalentamiento a buscar ese H. Si les da que es una mezcla, entonces lo hacen con la fórmula que les acabo de mostrar. La otra opción que puede pasar es que sea un líquido comprimido. Entonces, aquí nos dividimos en dos. Si les da que es un líquido comprimido, todos... Ah, no, aquí nadie tiene agua, ¿verdad? No, entonces, ok, estamos bien. Si les da que es un líquido comprimido, los refrigerantes no tienen líquido, o sea, no tienen tablas de comprimido, no tienen tablas de estado comprimido. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando les dé comprimido? Vienen a la desaturación, a la temperatura que tengan el sistema, no a las de agua, ¿verdad? O sea, a las de cada refrigerante, pero lo importante es ir a la desaturación, a la temperatura que esté la línea y se lee el valor del líquido saturado. Si lo que necesitan es volumen específico, leen el volumen específico del líquido saturado. Si lo que necesitan es entalpía, leen la entalpía del líquido saturado y así sucesivamente. Ok, entonces vean que tienen tres escenarios. Si está como líquido comprimido, vienen, como no hay tablas para comprimido, se usan las de saturación, específicamente la propiedad del líquido saturado, independientemente de lo que necesiten, si es volumen específico, si es entalpía o si para como el último avance que lo que van a necesitar es entropía.
a la temperatura, eso sí es muy importante, a la temperatura a la que esté la línea, no a la presión, porque lo que importa ahí es la temperatura cuando estamos en sistemas líquidos. ¿Ok? Ahora sí, nos devolvemos al ejercicio. Entonces, me dicen también que tenemos que determinar la transferencia de calor en el condensador. Ahora sí, viene un cálculo exactamente igual al que ustedes tienen que hacer en el proyecto final, porque ustedes en el proyecto final también tienen un condensador. O sea, cuando les digo exactamente igual es al pensamiento, ¿verdad? Porque no van a tener exactamente los mismos valores. Ok, entonces viene un momento como de reconexión. Los que ya están como medios perdidos van a ver que vamos a volver a iniciar igual, porque cada vez que cambiamos de equipo empezamos el análisis de cero. Es decir, ahora vamos para condensador, hay que sacar ecuación de la continuidad, hay que sacar primera ley y así sucesivamente. Entonces vamos a ir a determinar, tendríamos el punto, esto sería el punto C. Qué curioso, ¿verdad? Aquí se ve más oscuro que aquí, ¿o soy yo? No, seguro estoy loca. No, pero es del cuerpo público, o sea, que Para el pues, sí. Pero no, era en paréntesis nada más. La esquina, ¿verdad que sí? No estoy loca. Ok, entonces voy a llevarme todo esto. Y lo voy a pegar acá. ¿Saben qué es lo peor que acabo de recordar? Que está quedando grabado. Entonces, vamos con C, vamos a determinar el calor del condensador. Vamos a aplicar las mismas fórmulas, ecuación de la continuidad. Voy a borrar esto porque ya el condensador no le entra 6 y 5, le va a entrar otra cosa. Y voy a borrar lo que habíamos tachado acá. Van a ver que mucho de lo que ya habíamos tachado lo vamos a volver a tachar, pero por aquello de los que los perdí ahí un ratillo, tienen oportunidad en este momento de volver a la clase. Entonces, voy a poner esto por acá. Vamos a dejarlo así. Ya saben que continúa, ¿verdad? Es que es tan larga que no cabe ahí en un solo reglón. Ok, entonces, ecuación de la continuidad. Ahora sí, estamos pensando para el condensador. En el condensador ese término también se elimina porque en el condensador no hay acumulación. Todo lo que entra tiene que salir. Ahora sí, vamos a ver qué le entra y qué le sale al condensador. El condensador está por acá. Al condensador le entra 6, le sale 7. Entonces, al condensador, ME es lo que sale, entonces es 7. MI es lo que entra, entonces tenemos 6. De aquí nos damos cuenta que M7 es igual a M6, entonces le vamos a llamar simplemente como M. Y de aquí sabemos ya que ese M que anda por todo lado dando vueltas son 25 kilogramos por segundo. Ahora sí, vamos a aplicarle la primera ley al condensador. Entonces, ya sabemos que en el condensador hay calor. Por supuesto que sí, ¿verdad? Aquí no podemos quitarlo porque esa es la función del condensador, ese calor. Sí tiene un flujo másico que le entra, que va a tener una entalpía que le entra a una velocidad determinada. La energía potencial, bajo el supuesto que no vamos a cambiar nuestra planta de lugar, la podemos quitar. Si tenemos un flujo que sale, con una entalpía que sale, con una velocidad de salida, la energía potencial la podemos quitar. Todo el paréntesis cuadrado lo podemos quitar porque no hay acumulación. Y recuerden que en los condensadores no hay trabajo, ¿verdad? El condensador es un equipo de calor. Entonces quitamos trabajo. Entonces vamos a escribir lo que sobrevivió de la expresión. Tenemos Q más el flujo másico que entra, la entalpía que entra, más la velocidad que entra, es igual al flujo másico que sale, la entalpía que sale, la velocidad que sale. Y eso fue lo que sobrevivió. Ahora vamos a transcribir esto a nuestra entrada y a nuestra salida. Entonces, al condensador le entra 6. ¿Sí? ¿Por qué era que se eliminaba lo de G, Z? Porque eso hace referencia a la energía potencial.
Y la energía potencial solamente tiene importancia cuando uno tiene cambios de altura. Entonces, si decimos que el condensador, ¿dónde le vamos a cambiar? No lo vamos a cambiar de altura nunca, o al menos no durante la realización del ejercicio, entonces podemos omitirlo. Ok, entonces nos quedaría esa expresión que tenemos ahí. Y de ahí, ¿qué es lo que queremos saber? El calor, ¿verdad? De este Q, que le voy a poner un sub C, que significa el calor del condensador. Y entonces lo que vamos a hacer es despejarlo. En la próxima diapositiva lo que voy a hacer es que voy a agarrar esto y como está ahí sumando, me lo voy a traer a todo para este lado a restar. Ok, entonces voy a copiar esta expresión para llevármela para el otro lado. Uy, vea, me metí por aquí. Tengo que mover esta diapositiva de lugar. Aquí. Esa es la expresión, entonces tendríamos el calor del condensador va a ser igual a M7, H7, velocidad 7, menos M6, H6, mira aquí no lo cambié, aquí esto es 6 y esta I debe de ser un 6, voy a volverme aquí a corregirlo, que aquí supuestamente estaba cambiando pero no lo cambié, esto tiene que ser en 6 que es lo que le entra y esto también tiene que ser 6 que es lo que le entra. Ok, ahora sí, esto más la velocidad 6 al cuadrado, listo. Entonces ahora vamos a empezar a sustituir todo lo que conocemos. Entonces, M sabemos que es 25. H7 vamos a ir a ver si lo tenemos. Si lo tenemos, es 168 kilojulios entre kilogramo. Entonces me voy a mover para acá. Y dice que es 168 kilojulios entre kilogramo más la velocidad 7. Entonces me voy a devolver para ver cuánto es la velocidad en 7. Y desgraciadamente no la tenemos. Entonces nos va a quedar como una incógnita. Menos M6, pero sabemos que es el mismo siempre, 25 kilogramos por segundo. H6 lo acabamos de determinar, ¿verdad? En el ejercicio pasado lo sacamos, acá está. La entalpía en la línea 6, 2393. Voy a ponérselas en azul para que recuerden que viene en ese cálculo. Más la velocidad 6. La velocidad 6 me parece que sí la daba el ejercicio, que acá están los 200 metros por segundo. Entonces acá vamos a tener 200 metros por segundo al cuadrado dividido entre 2 por el 1000, ¿verdad? Para que sea bien los múltiplos. Y entonces vean que antes de yo poder saber cuánto es el calor del condensador, voy a tener que saber cuánto es la velocidad 7. Y entonces vamos a determinar esa velocidad 7 de primero. Vamos, ¿sí? Esa velocidad 7 igual no va al 1000. En el denominador sí. Cuando tenga el valor lo vamos a poner ahí. O si quiere verlo de una vez, podemos ponerlo de una vez. Velocidad 7. Y aquí el por 1000. Es que siempre lo pongo cuando ya está como la magnitud, pero se puede poner desde ya, no pasa nada. Ok, entonces, ¿cómo vamos a sacar la velocidad 7? Recuerden que era el flujo másico, el volumen específico, dividido entre pi, el diámetro, entre 2 al cuadrado. Entonces, vamos sustituyendo para ver qué tenemos. Flujo másico, 25 kilogramos por segundo, por volumen específico 7. Vamos a la línea y no lo tenemos.
Entonces, queda como incógnita. Dividido entre pi por el diámetro de la línea 7, vamos a ir a revisar cuánto era, es de los verdes, entonces esos son 75 milímetros, y entonces recuerden que tenemos que ponerlo en metros, y entonces acá tendríamos 75 por 10 a la menos 3 metros, dividido entre 2 al cuadrado. Entonces vean que para saber el calor del condensador necesito la velocidad en la línea 7, pero para saber la velocidad en la línea 7 necesito el volumen específico en la línea 7. Entonces ahora vamos a ir a buscar cuánto es este volumen específico en la línea 7. Pero para poder saber el volumen específico en la línea 7, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿A dónde? O sea, sabemos que el volumen específico existe en tablas, ¿verdad? Pero necesitamos saber a cuál tabla vamos a irlo a buscar. Vamos a irlo a buscar a las de saturación o a las de sobrecalentamiento. Eso solo lo voy a poder saber cuando sepa cómo está la línea. Entonces, primero, ver cómo está la línea. Entonces, sabemos que esta es la presión y esta es la temperatura de la línea. Entonces, me voy a llevar esa presión y esa temperatura, pegar. Ok, y entonces a esa presión, voy a hacerlo un poquito más grande, a esta presión y a esta temperatura voy a ir a buscar a tablas. Entonces voy a escoger 40 grados para ir a buscar a tablas y ver cuál es la presión de la tabla. Entonces a 40 grados vengo a las tablas y me dice que a 40 grados la presión es 7.3837. Entonces la presión de la tabla es igual a 7.3837 kilopascales. Entonces voy a compararlo con el mío. Yo sé que 9 kilopascales es más grande que 7,3837 kilopascales. Es decir, yo sé que la presión de mi sistema es más grande que la presión de la tabla. Y cuando la presión de mi sistema es más grande que la presión de la tabla que teníamos, ¿qué pasaba cuando la presión de mi sistema era más grande que la presión de la tabla? Líquido comprimido, exactamente. Entonces tenemos un líquido comprimido. Ahora sí, tenemos un líquido comprimido, pero recuerden que no vamos a tener tablas para líquido comprimido. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a hacer en este caso? Ir a buscar cualquier valor que necesitemos a las tablas de saturación, a la temperatura que esté bilínea. Entonces voy a ir a los 40 grados y me voy a buscar el volumen específico, y recuerden que teníamos que buscar en las tablas de, a los 40 grados en la columna, ¿verdad? Lo que ocupamos es un volumen específico, pero específicamente líquido saturado, ¿verdad? Si ocupamos una entalpía, pero del líquido saturado. Entonces aquí nos importa solamente la temperatura, 40 grados, y entonces ese volumen específico sería 0,001008. Entonces tenemos que el volumen específico, 7, tenemos que el volumen a partir de esto implica que el volumen específico 7 es igual a 0,001008 metros cúbicos entre kilogramo y entonces ahora me voy a llevar esta fórmula de acá porque ya sé cuánto es ese V7. Entonces tenemos esto era para calcular la velocidad en 7,
pero ya sé cuánto es V7. V7 es 0,001008 metros cúbicos entre kilogramo. Y entonces así llegamos a que V7 es 5,70 metros por segundo. Y entonces vean qué salvada, porque ocupábamos V7, porque era lo que nos hacía falta para esta expresión. Entonces ahora me vengo a esta expresión, la voy a copiar, me la voy a traer para acá, la voy a pegar, y en lugar de escribir los V7, dejarlo como incógnita, voy a poner lo que es V7, que es 5,70 metros por segundo al cuadrado. Y entonces, cuando uno mete todo eso, llega que el calor del condensador es igual a menos 56.124 kilowatts. Ahora, viene el momento de pensar. Vean que me está dando negativo. Siempre el calor de un condensador tiene que dar negativo, siempre. ¿Por qué? Recordemos qué es lo que hace un condensador. Si este es mi condensador y esta es mi línea de entrada y esta es mi línea de salida, recordemos que al condensador le entra un gas y le sale un líquido. Es decir, lo que está haciendo es una condensación, ¿verdad? Como dice su nombre. Entonces, para uno pasar algo de gas a líquido, ¿qué tiene que hacer? Disminuir la temperatura. ¿Cómo disminuyó la temperatura? Extrayendo energía del sistema. Entonces, este signo menos que está acá significa que usted tiene que extraerle a su sistema 56.124 kilowatts de energía. Es que la fórmula puso 15,70 en UF. Cuando lo sustituyó puso 15,70. Ah, no, es un paréntesis, sí. Parece un 1. Bueno, vamos a mejorar el paréntesis. Tranquila. Y eso que estoy tratando de corregir mi letra, ¿verdad? Ok. ¿Entendido por qué tienen que dar siempre un condensador negativo? Si les da en el proyecto de ustedes positivo, se devuelven porque definitivamente hay algo malo, ¿verdad? Jamás puede dar... El condensador. Ajá. Por eso ocupan estar en un buen equipo de trabajo. ¿Quieren replantear el contrato? No, el cuatrimestre pasado hubieron divorcios y de todo. Sí, por eso les digo que es un proyecto en el que todos tienen que trabajar. No es eso de que algunos se cargan y otros no hacen nada porque... Ahora sí, ya tenemos... ¿Cuál ocupa? ¿Esta? Ok. Puede ser joules si es trabajo. Puede ser joules entre segundo, que ahí sería potencia. Y a los joules entre segundo también se le llaman watts. Como está dado por unidad de tiempo, entonces esto es lo mismo que decir kilojoule entre segundo. Pero como tengo joules entre segundo, esos son watts. Con gusto. ¿Listo? Ok, entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el economizador. Ok. Entonces, ustedes también tienen 4 para resolver en el proyecto final. Entonces, es otra vez una oportunidad para aquellos que estaban distraídos poner atención.
Ok. Ay, otra vez volví a atravesar. Ah, no, todo bien, todo bien. Uy, yo sí le puse a usted esta. Sí le puse, sí copió esta diapositiva. Ah, ok. Entonces, voy a copiar esto porque ya saben que siempre es lo mismo, ¿verdad? Ecuación de la continuidad, primera ley. Solamente que hay que ver qué tenemos en cada equipo. Está muy duro la vida hoy. Entonces, vamos de calor del economizador, es ahora. Entonces, voy a borrar esto porque ahora me va a cambiar las entradas y las salidas. Ok, listo. Entonces, me voy a ir un momento a la diapositiva principal para ver el economizador, qué le entra y qué le sale al economizador. Recuerden que ¿qué hace un economizador? Un economizador no me cambia de fase, nada más me le sube la temperatura a una corriente, la precalienta para que entre a un equipo que sí necesita hacer cambio de fase, pero al precalentarle la corriente me le mejora la eficiencia al equipo que sigue. ¿Ok? Entonces aquí tenemos al economizador, le entra 2 y le sale 3. Y ya pueden ir suponiendo, ¿verdad? Que vean que no sabemos ni la velocidad de 2 ni la velocidad de 3. Ya lo pueden ir viendo acá. Eso va a implicar que tenemos que ir a calcular el volumen específico en 3 y el volumen específico en 2. ¿Ok? A esto que estamos haciendo hoy, ustedes al proyecto ustedes tienen que sumarles que tampoco tienen la entalpía ya puestita en cada línea, ¿verdad? Sino que ustedes la tienen que calcular. Igual... En el proyecto tenemos que sacar volumen específico y en cada línea, exacto. ¿Ah? Para que practiquen. Sí. Sí, yo lo que hice aquí fue ya traerles ese trabajo hecho, digamos, para que nos diera tiempo. Profe, digamos, usted ahorita está usando agua, pero si nosotros usamos, por ejemplo, amoníaco, Es lo mismo. tenemos que buscar todo eso en las tablas de De amoníaco, exacto. Sí, lo que dice la compañera, recuerden que yo ahorita estoy buscando todo en las tablas de agua porque el ciclo le está pasando agua. Ustedes buscan todo en las tablas de cada uno. Ajá. Ok. Entonces, acá al economizador le entra la línea 2 y le sale la línea 3. Entonces, le entra 2, le sale 3. Entonces, le sale 3, le entra 2. Y aquí nos damos cuenta que M3 es igual a M2, esto es igual a M. Y ya sabíamos que lo que andaba por ahí eran 25 kilogramos por segundo. Ahora, primera ley al economizador. El economizador es un sistema que lo que nos importa es calor, ¿verdad? Lo que hace es subirle la temperatura. Entonces, si existe el Q del economizador. Voy a poner una sub E ahí de que hace referencia al economizador. Y luego, si tiene un flujo de entrada, ¿verdad? Específicamente a quién le entra el economizador. Le entra 2 por una entalpía 2, la velocidad 2, la energía potencial la eliminamos. ¿Qué le sale al economizador? La línea 3, entalpía 3, velocidad 3. Todo este paréntesis también se elimina, ¿verdad? Porque en el economizador no hay acumulación y el economizador tampoco tiene trabajo, ¿verdad? Lo que importa en el economizador es subir temperatura, entonces está ligado a calor. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta fórmula? Despejar el calor en el economizador, que esto sería M3, H3 más V3 al cuadrado entre 2 menos M2, H2, V2. ¿Ok? Y ahora con esta fórmula vamos a ver qué tenemos y qué no tenemos. ¿Ok? Entonces, voy a subir esto un poquito para todavía no cambiar de diapositiva. El calor del economizador es M3, que ya sabemos que es 25 kilogramos por segundo. H3, entonces vamos a ir a ver si tenemos a H3.
H3 sí lo tenemos, 744 kilojulios entre kilogramo. 744 kilojulios entre kilogramo, más la velocidad 3, que ya saben que no la tenemos, entonces va a quedar aquí como incógnita, menos M2, que ya sabemos que es 25 kilogramos por segundo, por H2. Vamos a ir a ver si tenemos a H2. H2 era 194. Más la velocidad 2, que ya sabemos que no la tenemos, entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tener que ir a buscar la velocidad 3 y la velocidad 2, porque no tenemos ninguna de esas dos. Entonces, sabemos que la velocidad 3, me quedo atrás un momento. Okay. Con gusto. Listos, ok. Entonces, la velocidad 3 es el flujo másico, el volumen específico 3 dividido entre pi, el diámetro entre 2 al cuadrado. Voy a hacer aquí una línea para ir haciéndolo casi que como que en paralelo. Y tenemos la velocidad en 2, que va a ser el flujo másico, el volumen específico 2 dividido entre pi, el diámetro entre 2 al cuadrado. Entonces vamos a ir sustituyendo lo que conocemos. Tenemos que el volumen la velocidad en 3 va a ser el flujo másico, que ya sabemos que es 25 kilogramos por segundo, por V3, que ya sabemos que no lo tenemos, dividido entre pi, por el diámetro. Entonces vamos a ir a ver cuánto era el diámetro en la línea 3 y 2. El diámetro en la línea 3 y 2 era el verde, que son 75 milímetros. Entonces nos devolvemos para acá. 75 milímetros, 75 por 10 a la menos 3 para ponerlo en metros, dividido entre 2 al cuadrado. Y voy a ponerlo de una vez para acá. Va a ser 25 kilogramos por segundo por el V2 dividido entre pi por el diámetro, que son 75 por 10 a la menos 3 metros, dividido entre 2 al cuadrado. Ahora sí, ocupamos saber cuánto es el volumen específico 3 y cuánto es el volumen específico 2, pero para poder saber cuánto es eso, primero necesitamos saber cómo está la línea. Entonces nos devolvemos a la línea 3 y a la línea 2 para llevarnos las condiciones. Voy a llevarme esto. Profe, una pregunta. Sí. O sea, por ejemplo, al principio de antes de uno empezar como a calcular para A, uno podría como cambiarlo los 75 minutos a metros de la vez, ¿verdad? ¿Sí? Como para no... Sí, para no estar poniendo todo eso. Sí. Ok, entonces esto es una de información para la línea 3. Esta es la información para la línea 2. Ok, y entonces ahora sí, voy a ir al agua a 175 grados y ver la presión, por ejemplo. Entonces, a las tablas, 175, acá está, qué dicha. Si no teníamos que interpolar, la presión es 0,8920. Entonces tenemos que la presión de la tabla es 0,8920, pero esto está en megapascales. Entonces, antes de poder compararlo con la mía, tengo que pasarlo a kilopascales. Entonces, acá la presión sería igual a 892,0 kilopascales, ¿cierto?
Ahora sí, ya lo tengo en la misma unidad que la mía y entonces yo sé que 5.900 kilopascales es más grande que 892,0 kilopascales. Es decir, mi presión es más grande que mi presión de la tabla. Entonces, si mi presión era más grande que la presión de la tabla, líquido comprimido. Entonces, esto implica que tenemos un líquido comprimido. Y acá tenemos 6.100 kilopascales, 45 grados. Entonces, a 45 grados voy a irme a fijar la presión de la tabla. Entonces, 45 grados. Si lo tenemos también de casualidad. La presión son 9.5934, 9.5934 kilopascales, pero yo sé que 6.100 kilopascales es más grande que 9.5934 kilopascales. Es decir, yo sé que la presión de mi sistema es más grande que la presión de la tabla y entonces esto implica que tenemos un líquido comprimido. Recuerden que en el caso de ustedes, ¿verdad?, que nadie tiene agua, ¿qué es lo que hacemos? Aproximamos las propiedades del líquido comprimido a las del líquido saturado a la temperatura a la cual se encuentra la línea. Entonces, esto implica que vamos a ir a las tablas, no sé por qué escribí V, a las tablas saturadas y vamos a leer el valor de VF a 175 grados, que está mi línea. Y aquí vamos a ir a las tablas saturadas a leer VF a 45 grados. Ok, entonces a 45 grados el volumen específico es 0,001010. Entonces esto sería igual a 0,001010 metros cúbicos entre kilogramo, y a 175 grados es igual a 0,001121. 0,001121. Y esos son los valores que vamos a utilizar para ponerlo aquí y aquí, para poder saber la velocidad en cada línea. Entonces voy a copiar esto, me lo voy a traer aquí, voy a hacer aquí la línea divisoria, voy a traerme esto, lo voy a pegar acá y ahora voy a copiar, bueno, lo que es cada uno. Entonces V3 era 0,001121 metros cúbicos entre kilogramo, y V2 era 0,001010 metros cúbicos entre kilogramo, y así voy a poder saber cuánto es la velocidad 3 y la velocidad 2. Entonces, ¿cuánto es la velocidad 3? A mí me dio, voy a tener que sacarla, son 25 por .001121, así les da tiempo para copiar. Pi por 75 por 10 a la menos 3 entre 2 a la 2. V3 está dándome 6,34 metros por segundo. Y V2 nos estaría dando, sería acá más bien 10, 10.
5,72 metros por segundo. Ok, y entonces ya sé las velocidades. Entonces, si ya sé las velocidades, nada más me traigo esta ecuación que había quedado por aquí abandonada y voy a sustituir cuánto es V3 y cuánto es V2. Entonces ya sé que V3 y V2 tengo que V3 es 6,34 metros por segundo al cuadrado y que V2 es 5,72 metros por segundo al cuadrado, y aquí pongo por el 1000 por 1000, cierro paréntesis, acomodo esto aquí arriba. Y entonces el QE, ya ahora sí lo podemos determinar, nos estaría dando que es el calor del economizador, 13.750 kilowatts. Ahora, el economizador, al igual que el evaporador que ustedes tienen en el trabajo del proyecto final, siempre les tiene que dar positivo. ¿Por qué? Porque recuerden que en un evaporador, si este es el evaporador recibe una corriente líquida y la tiene que convertir en una corriente gaseosa. Para ustedes poder pasar de algo que está de líquido a gas, tienen que subir la temperatura, y para subir la temperatura tienen que meter energía. Por eso da positivo, porque tienen que introducir 13.750. Entonces, igual, si el evaporador a ustedes del proyecto final les da negativo, tienen un problema, porque los evaporadores, el Q siempre tiene que dar positivo. Esto es un economizador, pero en funcionamiento físico va a funcionar igual que o sea, en la lógica de la magnitud, del signo de la magnitud, funciona igual que el evaporador que ustedes tienen. La diferencia está que aquí en el economizador meto energía, pero no tanta como para cambiar de fase, sino nada más como para subirle la temperatura al líquido. Sigue estando líquido, correcto. Solamente que en el evaporador tengo que meter aún más energía para poder hacer el cambio de fase. Eso es 13.750. Ajá, 13.750. Ok. Ahora vamos a ir a ver qué otra cosa nos preguntan. Y me dicen que tengo que determinar el Q también en el generador de vapor. Entonces, esta es la última oportunidad del día para reconectarse. Ok. No es complicado, ¿verdad? Es nada más de mucho trabajo, monótono. Es muy repetitivo, sí. Ok. Otro que faltaba es de este tema también, que había así como el flujo del agua. El flujo del agua de enfriamiento es esto. Ajá, es otra cosa. Es otra cosa, sí. O sea, tenemos otro chance. No, ese se calcula diferente. Entonces, no, este es el último chance que tienen. Ok, entonces, calor del condensador, primera ley. Voy a copiar esto y me lo voy a llevar para usarlo para el generador de vapor. Por ahí escuché, ya entendí, ya me voy, ¿cómo así? Era vacilando. Tanques. Solo tanques. Ajá.
Pero ni aquí ni en el proyecto final tienen ustedes tanques, entonces están salvados. Pero hay tanques que sí tienen flujo, digamos. Sí, hay tanques que sí tienen flujo. Ok. Ahora vamos a sacar el calor del generador de vapor. Ok, entonces voy a borrar esto. No, los compendios fuertes empiezan la próxima semana. Como los fuertes. Sí, porque ya empezamos con... ¿Ah? Exacto. Pero tan largo. No, tan largo no. ¿Queda el trabajo? ¿Cuáles eran las semanas en las que se sustituían? Ajá, a partir de la próxima, que ya empezamos con el trabajo. Ah, que es proyecto. Ajá. La próxima podemos hacer el trabajo. Empiezan a hacer el trabajo. Ajá. Y en semana 6 son solo exposiciones. Porque es lo del artículo. Esperaría que no, para que puedan trabajar en el compendio, o sea, en el proyecto. Ok, entonces, vamos a ver al generador de vapor que le entra y que le sale. Entonces, acá tenemos el generador de vapor. Recuerden que el generador de vapor, ahora sí, este generador de vapor recibe una corriente líquida y me transforma ese líquido a un gas. ¿Cuál es la diferencia? Porque recuerden que el evaporador hace lo mismo, recibe una corriente líquida y me la transforma en gas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un evaporador y un generador de vapor? Que el evaporador solamente me cambia de fase, pero el generador de vapor, que también se le llama caldera, además de cambiar de fase, aumenta la presión. ¿Ok? Entonces, tenemos que al generador de vapor le entra 3 y le sale 4. Entonces al generador de vapor le entra 3, le sale 4, entonces le sale 4, le entra 3, esto es igual a 0. De aquí obtenemos que M4 es igual a M3, que va a ser igual a M, que va a ser igual a 25 kilogramos por segundo. Sí. Sí, exacto, porque siempre a cada equipo siempre le entra una única corriente. Lo que siempre tienen que tener cuidado es bien qué le entra y qué le sale, qué corriente le entra y le sale a cada equipo. Para el generador de vapor pasa lo mismo, ¿verdad? Lo que nos importa es Q, existe MI, HI, porque existe una entrada, existe una salida, el generador de vapor no acumula nada y no tiene trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos Q del generador de vapor más el flujo másico que le entra, al generador de vapor le entra 3, H3, V3, le sale 4, M4, H4, V4. Despejamos para el calor, sería M4, H4, velocidad 4 al cuadrado, menos M3, H3, V3. Ahora sí, voy a empezar a sustituir. El calor del generador es M4, pero ya sabemos que es 25 kilogramos por segundo. H4, vamos a ir a ver si tenemos a H4. H4 va a ser 3426. 3426 kilojulios entre kilogramo más la velocidad en 4, que adivinen qué. No está. Pero una pregunta, esos son 200, esos 25 kilogramos. Gramos por segundo. Ajá. Ok, H3, vamos a ir a buscar cuánto es H3. Tenemos que H3 es 744 kilojulios entre kilogramo. 744 kilojulios entre kilogramos más la velocidad en 3, que ya la habíamos determinado, ¿verdad? Por aquí la teníamos. Gracias, 6,34 metros entre segundo al cuadrado dividido entre 2 por 1000. Entonces
Veamos que para saber el calor del generador de vapor solamente nos hace falta determinar quién es la velocidad 4. Entonces ya sabemos la velocidad en 4. Ah, sí. ¿Listos? ¿No? Profe, igual todo esto se lo va a subir, ¿verdad? Porque ya me cansé de copiar. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? Perdón. No. ¿Listos? Si fuera profesora, ¿qué? Imagínense, yo le hice ayer y hoy. Sí, uno tiene la gran instinto interno, digamos, de hacer eso, porque claro, es más fácil para uno. Pero luego me pongo en la posición de ustedes y yo digo, si a mí me explican así, no entiendo nada. Entonces me da como lástima decir, ¿para qué voy a explicar algo tan mal? Me están pagando para que les explique, ¿no? Entonces decido volver a explicarlo. Pero si no crean, la tentación me pasa por la cabeza. Ok. El diablo me tienta. La velocidad. Voy a tener que editar las grabaciones. Entonces tenemos flujo másico, el flujo volumétrico, el pi, el diámetro entre 2 al cuadrado. Ahora sí, vamos a ir sustituyendo para ver qué conocemos. Ya sabemos que el flujo másico son 25 kilogramos por segundo. Adivinen qué, no tenemos V4 dividido entre pi por el diámetro. El diámetro ahí todavía sigue siendo el de 75 milímetros. Entonces 75 por 10 a la menos 3 metros entre 2 al cuadrado. Y ocupamos sacar V4. ¿Ya hay 200? Vamos a ver. En 4. Ah, sí, muchas gracias. Ya ahí estamos 200. Ve, todavía tenemos a alguien aquí atento a la clase. $200 y entonces vamos a tener que ir a sacar V4. Entonces para sacar V4 necesitamos, antes de ir a las tablas, pues saber qué tenemos, ¿verdad? Entonces voy a llevarme la presión y la temperatura, copiar, pegar, voy a borrar esto, voy a redimensionar esto. Y entonces ahora sí, voy a ver, ya sé que 500 grados con agua ni lo voy a ir a buscar porque lo más que tengo son como 300 y resto. Entonces voy a tener que ir a buscarlo a partir de la presión y esta presión ya es alta, ¿verdad? Cuando ustedes vean mil y resto, kilopascales, saben que tienen que pasarlo a megapascales porque no lo van a encontrar. Entonces, 5.700 kilopascales a megapascales dividido entre 1000, entonces tenemos 5.7 megapascales. Y ya con este numerito de 5.7 ya ustedes saben que las cosas no van muy bien porque una tabla no le va a dar 5.7. Cuando es como de 1000 kilopascales para arriba, siempre cambia de mega. Sí, la tabla lo más seguro le va a mostrar el mega.
Entonces, vamos a ir a buscar 5.7 megapascales. Entramos a las tablas, aquí hay presión. Entonces, vean que no tenemos 5.7, ¿verdad? Tenemos 5 y 6. Voy a hacerlo más zoom. Tenemos 5 y 6. Entonces, todavía no podemos saber qué tenemos, ¿verdad? Primero vamos a tener que interpolar para sacar la temperatura, que luego vamos a comparar con nuestro sistema para ver qué tenemos. Entonces, voy a borrar esto. Sé que ocupo es entre 5 y 6. Entonces, voy a llevarme un pedacito de esto. Copiar. Voy a pegar acá esto. Entonces, tenemos la presión, que esta presión está en megapascales. Esta temperatura está en grados Celsius. Y entonces ocupamos una presión acá a 5,7 para saber cuánto es la temperatura, que esa temperatura es la que vamos a ir a comparar con la que nosotros tenemos ahí. Y entonces vamos a tener Y igual M por X más B. Y entonces de la que tenemos 3 es de presión, entonces esas van a ser X, X1, X2. Mis temperaturas van a ser CP. ¿No es al revés? ¿Al revés en qué sentido? O sea, como la presión y la temperatura. No, es así. Acá esta estaba presión de primero. Ujú. Sí, hasta ahora está bien que me cuestionen todo ya, ¿verdad? Entonces, la pendiente es igual a Y2 menos Y1, entonces serían 275,64 menos 263,99 entre X2, que sería 6 menos 5, y entonces esa pendiente nos va a dar 275.64 menos 263.99, 11,65. Aquí voy a ir un toque más lento porque estaba metiéndolo en la cálculo. Entonces, B es igual a Y menos M por X, ¿verdad? Entonces, Y pueden escoger el que ustedes quieran. Vamos a escoger el de 275,64 menos la pendiente, que es 11,65, por el X respectivo de la Y que escogí, que serían 6. Y entonces serían 275.64 menos 11.65 por 6. Esto sería 205,74. Ahora sí, ya tengo a M y tengo a B, y entonces en este caso ya yo sé que Y va a ser T, es igual a la pendiente, que la pendiente me dio 11,65 por la presión, porque la presión para mí es Y, más B, que es 205,74, y entonces la T es 11,65 por la presión que yo ocupo, ¿verdad? Que es la de 5,7 más 205,74. Entonces 11,65 por 5.7 más 205.74, 272,14 grados. Ahora sí, esta es la T de la tabla. Ahora ya voy a irla a comparar con mi T. Y entonces yo obtengo que la 272,14, que es la de la tabla, es más pequeña que 500 grados, que es la que tiene mi línea. Entonces yo concluyo que la T de mi tabla es más pequeña que mi T. Y entonces cuando la T de la tabla es más pequeña que la T de la tabla, acá, la T de la tabla es más pequeña que mi T, tenemos vapor sobrecalentado. Entonces esto implica que tenemos vapor sobrecalentado. Bueno, al parecer tengo buena memoria, no se ha terminado la... Espero no esté sobreescribiendo ahí cosas. Ok, vapor sobrecalentado.
Ahora sí, ya que sabemos que tenemos vapor sobrecalentado, ya sé que ese V4 voy a irlo a buscar a las tablas de vapor sobrecalentado a la presión de 5,7 megapascales y a 500 grados. Y adivinen qué, una presión de 5,7 en las tablas no va a estar. Vamos a tener que interpolar para encontrar el volumen específico. Entonces, veamos. Necesitamos a 500 grados y necesitamos, bueno, primero ya estamos acá en las tablas de vapor sobrecalentado. Y entonces en estas tablas de vapor sobrecalentado, vea que aquí tenemos 5 megapascales y aquí tenemos 6 megapascales. Ya sé que tengo que interpolar entre estos dos, ¿verdad? Entre 5 y 6. Busco el valor a 500 grados, entonces aquí está 500 grados, aquí está 500 grados. Y lo que yo necesito es el volumen específico. Entonces a 500 grados me muevo y este va a ser el primer valor de volumen específico que uso para interpolar. Vamos a ver, este de aquí y este otro de acá. ¿Ok? Entonces voy a ir a copiar esos datos allá. Entonces tenemos a 5 megapascales 0,06857. Entonces voy a generar acá la tablita de presión y de volumen específico. Entonces tengo 5 megapascales, 6 megapascales y entonces a 5 eran 0,06857 y a 6 eran 0,5665. $5,665. Ajá. Ok. Ay. Y ahora sí, yo lo necesito ¿a cuánto? Aquí, a 5,7. Este volumen específico, porque este volumen específico que está acá, que yo voy a determinar, es el 7. Es decir, es el que yo voy a poder venir, es el 4, perdón, es el que yo voy a poder venir, meter aquí, para sacar la velocidad en 4, porque esa velocidad en 4 es la que necesito para sacar el Q. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer esta interpolación. Voy a llevármelo para una nueva diapositiva. ¿Sí? Listo. Ok. Ok, creo que paremos ya, ¿verdad? Ha sido mucho por hoy. Ok. Ah, bueno, terminamos. Ok. Que no lo deje así. Ah, lo terminamos. Ah, bueno. Termino de interpolación. Miremos este y el otro procedimiento que es diferente lo hacemos nosotros. Ajá, eso Ok. Entonces, M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces, M va a ser 0,05665 menos 0,0. Ay, sí, 6 menos 5. Es que hice la resta en mi cabeza. Mi cabeza va un toque más rápido que yo. Entonces dice, menos 0 más 0, hice la resta. Menos 0,01192. Y ahora vamos con la B. La B sería 0,05665 menos la M, que la M es menos 0,01192,
por 6, entonces la B sería 0.05665 menos 0.01192 por 6. Y esto nos daría 0,12817. Y entonces ya sé que Y, pero ¿quién es mi Y para mí? Volumen específico es igual a la M, que la M me dio menos 0,01192 por X, pero ¿quién es X en mi sistema? La presión, más B, que es 0,12817. Entonces, el volumen específico sería menos 0,01192 por P, pero ¿cuál es la P que a mí me interesa? 5,7 más 0,12817. ¿Ven por lo que yo ocupaba que ustedes supieran interpolar? Entonces, tenemos menos 0.01192 por 5.7 más 0.12817. Entonces, eso nos da que nuestro volumen 4, ¿verdad? Que era el que andábamos buscando, es 0,060226 metros cúbicos entre kilogramos. Verificamos que tenga sentido. 0,060 efectivamente está entre 0,056 y 0,068. Ya tenemos ese V4 y entonces con ese V4 ya vamos a poder venir a determinar cuánto nos está dando la velocidad. Entonces me traigo la expresión de la velocidad, sustituyo para V4. Entonces en lugar de copiar V4, copio lo que es V4, que es 0,060226 metros cúbicos entre kilogramo. Y entonces V4 sería 25 por 0.060226 pi por 200 por 10 a la menos 3 entre 2 a la 2. Eso nos da 47,9 metros por segundo. Y ahora que ya tenemos V4, que es 47,9 metros por segundo, me vengo a esta ecuación a sustituir lo que es V4. Y entonces ahora en lugar de copiar aquí V4, copio lo que es V4, que V4 me dio 47,9 metros por segundo al cuadrado, y aquí sería entre 2 por 1000. Y entonces ese Q del generador de vapor nos estaría dando 67.079 kilowatts. Entonces vean cómo tiene sentido otra vez, ¿verdad? Es un equipo que hay que meterle energía, entonces nos está dando positivo. ¿Sí? Y terminamos. Voy a